Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, voy a grabar de esta manera para que puedan ver en el pizarrón, ¿sí? Si no, no van a poder ver si lo pongo en tipo selfie. Bueno, la actividad pasada, mejor dicho, ustedes habían definido algunos conceptos como por ejemplo receptores, efectores, y estuvimos trabajando sobre cómo los seres vivos se relacionan con el ambiente, ¿sí? Una de las características principales de los seres vivos es que son sistemas abiertos, por lo tanto, ¿sí? Tienen ese intercambio de materia y energía con su medio, por lo que tenían diferentes estrategias para poder recibir esa información y elaborar una posible respuesta. Entonces, esa función de relación es lo que les va a permitir a los seres vivos recibir información del medio y a partir de esa información recibida, ¿sí? Van a poder elaborar una posible respuesta para poder vivir. Bien, por un lado tenemos los receptores como estructuras, que en algunos casos ustedes pusieron que eran estructuras, y en algunos casos pusieron que eran como células y especificaron, ahondaron mucho más, un poco más difícil, lo pusieron, pero que no está mal, yo les aclaré que no estaba mal, sino que eso lo vamos a ver después en cuanto a nivel celular, ¿sí? Ahora estamos a nivel organismo, les quiero volver a aclarar sobre eso. Bueno, en cuanto a los receptores pueden ser internos y externos, ¿qué quiere decir eso? Que los receptores internos van a captar información sobre la situación del organismo, del cuerpo de ese animal. Por ejemplo, cuando un animal necesita alimento o tiene sed, esa sensación de sed, esa sensación de hambre, ¿sí? Es provocada, ¿sí? Gracias a estos receptores internos que les van a permitir, ¿sí? Poder enviar una señal, ¿sí? Para que puedan elaborar una posible respuesta. Esa señal que van a estar enviadas a través de estos receptores internos, ¿sí? Los van a regular, ¿sí? Como la palabra dice, estos reguladores, o en algunos casos los llaman coordinadores. Estos coordinadores, ¿sí? Pueden ser hormonales, y también pueden ser nerviosos. En cuanto a los hormonales y a los nerviosos se los pueden encontrar en animales. Los animales tienen tanto hormonales como nerviosos, esos reguladores. En las plantas solo hormonales, porque como ustedes ya saben, las plantas no cuentan con un sistema nervioso, ¿sí? Bien, una vez que este receptor interno lleva la información, o sea, es el que se encarga de percibir esa sensación de hambre o de sed, lo lleva, ¿sí?, a los reguladores. Estos reguladores, ¿sí?, lo que van a hacer es ejecutar, ¿sí?, es mandar la información a los efectores para que realicen una posible respuesta. En el caso de los animales, sí, ante esa sensación de sed, lo que van a hacer es buscar agua. Por lo tanto, los efectores van a ser el sistema de locomoción. Sus extremidades les van a permitir ir en busca de agua. En cuanto a las plantas, como no tienen sistema nervioso, pero sí sistemas hormonales, ¿sí?, que les van a permitir también captar esa información a través de esos receptores internos. En el caso de ausencia de agua en un ambiente, esa planta lo que va a hacer es extender, quizás hacer que se extiendan más las raíces, y las raíces se van a extender en busca de agua, ¿sí? Bien, después tenemos los receptores externos. En estos receptores externos, ¿sí?, también que son sensibles a cada organismo, ¿no? Por ejemplo, en la vista en muchos animales, ¿sí?, pueden captar la presencia de algún enemigo, de algún tipo de luz, ¿sí?, dependiendo de qué organismo sea. Los ojos, al igual que otros órganos de los sentidos, cuentan con receptores externos. También, órganos de los sentidos, estamos hablando de audición, de olfato, de gusto, ¿sí? Te doy el ejemplo de los ojos. Los receptores externos, entonces, están en lugares específicos como los órganos de los sentidos. Entonces, esos órganos, esos receptores externos van a captar, como ya les dije, algo en el ambiente, a su alrededor, para poder también ser regulados, ¿sí?, por, en este caso, reguladores nerviosos. Estos reguladores nerviosos tienen que ver mucho con lo que estamos hablando en animales, ¿sí?, y en seres humanos de las neuronas. Pero las neuronas lo vamos a ver más adelante. Yo se las nombro ahora para que no quede colgado de qué manera y cómo, que viajan de los receptores hasta
hasta los nervios. ¿Y qué son los nervios? No, los nervios, ¿sí? El sistema nervioso o los nervios están formados por haces de neuronas. Esas neuronas lo que van a hacer es enviar información hacia el encéfalo del animal o en el ser humano, en este caso estamos hablando de animales, para poder elaborar o mandar información a los efectores. En el caso de los efectores, por ejemplo, si ven algo o escuchan algo, estos animales van a elaborar a través de estos reguladores una posible respuesta, que la van a ejecutar, esa acción la van a ejecutar los efectores, en el caso de la huida, las extremidades del animal, ¿sí? En las plantas, como no tienen sistema nervioso, mejor dicho, ellas lo que tienen es, le cuentan con hormonas, que van a cambiar tanto el color de sus hojas o van a modificar las hojas. Algunas plantas tienen hojas modificadas que son espinas, y esas espinas lo que les permiten es que determinados animales no las puedan comer, ¿sí? En algunas eliminan un tipo de resina o algún tipo de olor que impide que determinados seres vivos que viven en ese ambiente, que son más propensos a que quizás a esas determinadas plantas, ellos no puedan comerlas o no sé, o posarse en ellas o hacer sus nidos ahí, no sé, como ejemplo les doy. Pero bueno, entonces, lo que quería ampliar con esto es un poco de lo que vimos en la actividad, la clase anterior, ¿sí? Que habíamos visto un poco de receptores y efectores, pero nos quedaba colgado que quiénes eran los reguladores, que como que quedaba separados, receptores, efectores, pero yo les quería aclarar esto de los reguladores, que pueden ser tanto hormonales como nerviosos, y que son los que van a mediar entre receptores y efectores, ¿sí? Para poder elaborar una posible respuesta ante esa información recibida del medio ambiente. Pero bien, ahora vamos a seguir un poco con las plantas, ¿sí? Esto es en general, tanto en plantas como animales, pero ahora vamos a ahondar un poquito más en las plantas. Las respuestas que tienen las plantas ante determinado estímulo, ¿sí? Acá voy a poner de título, respuestas en plantas. Bien, entonces, las plantas también, como ya les dije, tienen un tipo de respuestas, ¿sí? Para un determinado estímulo. Por más que ellas no puedan no corran, no pueden ir a buscar alimento, ellas se mantienen en su lugar, pero se organizan de alguna manera para poder elaborar una respuesta ante un determinado estímulo específico. Por un lado tenemos las nastias, ¿sí? Las nastias es un tipo de respuestas que realizan las plantas, ¿sí? Pero que no son direccionadas a un estímulo externo, ¿sí? En este caso, la dirección de la respuesta es independiente, ¿sí? De la dirección de donde proviene el estímulo. Es como que es una respuesta pasajera. Y tenemos diferentes, ¿sí? Nastias dependiendo del estímulo. Tenemos fotonastias, termonastias, ¿sí? Sigmonastias, a ver si no me olvido de alguna. Pero bueno, tenemos esas que son las principales. Por ejemplo, estas nastias que implican una respuesta pasajera, como por ejemplo el movimiento de los órganos de las plantas, que podría ser el tallo, la hoja, ¿sí? Y en otros casos el estímulo desencadena el desarrollo de un tejido, ¿sí? Se clasifican, como ya les dije, en fotonastias, termonastias y sigmonastias. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, las plantas carnívoras, las dioneas, no sé si algunas veces la habrán visto, ¿sí? O la mimosa, esa planta que al tocarlo como que se vuelve a esconder, ¿sí? Ese es un tipo de nastias, ¿sí? Un tipo de nastia ante un estímulo, pero que ese estímulo no depende del crecimiento de la planta, sino que es pasajero, ¿sí? Si yo toco la mimosa, lo que va a hacer la mimosa es como esconderse. Pero eso que se esconde o ese estímulo que recibió no implica el desarrollo y el crecimiento de la planta, ¿sí? Entonces las nastias, ¿sí? No son directamente proporcional, iba a poner. Ya estoy hablando en matemática, en términos matemáticos. Las nastias no direccionan a un estímulo externo. Es más bien una respuesta pasajera.
Disculpen la letra, chicos, pero quiero hacerlo rápido y al final estoy haciendo lío. Es una respuesta pasajera, ¿sí? Yo después les voy a poner cuáles son las diferentes nastias que podemos encontrar. Bien, luego tenemos las respuestas que sí tienen que ver con el desarrollo de las plantas, que eso implica un desarrollo de las plantas y se llaman tropismos. Los tropismos sí van en dirección, son respuestas que van en una dirección a un estímulo determinado. En dirección a un estímulo externo. ¿Sí? Y no es una respuesta pasajera porque los tropismos lo que le van a permitir a las plantas es el desarrollo. ¿Sí? Y así como hay diferentes nastias, de las que yo les nombré fotonastias, tigmonastias, también hay diferentes respuestas, diferentes tropismos a un estímulo determinado. Tenemos el geotropismo, el fototropismo, ¿sí? El prefijo que tiene adelante de la palabra tropismo es el estímulo, que nos indica el estímulo que va a realizar, o sea, la respuesta que va a realizar ante ese estímulo, quiero decir. Por ejemplo, si digo fototropismo, la palabra foto viene de luz, ¿sí? Entonces, yo digo fototropismo, la respuesta que va a realizar la planta hacia el estímulo de la luz, ¿sí? Tenemos fototropismos positivos y negativos. Todos los tropismos son o negativos o positivos, dependiendo, ¿sí? Si va a favor o crece a favor, ¿sí? De ese estímulo, ¿sí? Va a ser positivo, si es en contra, va a ser negativo. También les voy a poner ahora, cuando borre esto, las diferentes nastias y los diferentes tropismos que existen, ¿sí? Entonces, para redondear, ¿sí? La respuesta de las plantas ante estímulos determinados, tenemos dos respuestas. Las nastias, que no van en dirección a un estímulo externo y que no dependen, ¿sí?, del crecimiento de las plantas, o sea que es una respuesta pasajera. Y los tropismos que sí van en dirección a un estímulo externo y sí tiene que ver con el desarrollo de la planta. Así que bueno, ahora voy a borrar esto y les voy a poner las diferentes respuestas de las plantas. Chicos, yo sé que se hizo extenso el video, pero menos que esto no puedo hacer, ni más tampoco. Espero que me puedan comprender. Entonces voy a poner por un lado nastias, y a ver si me acuerdo, fotonastias, tigmonastias, en fotonastias, pero no me acuerdo, yo sé que algo de todo de nastias, pero no me puedo acordar. Termonastias es otra. Y de tropismo, tenemos fototropismo, como este lo voy a copiarme, tigmotropismo, si no me olvido. Termotropismo. Pismo. A ver el otro. Geotropismo. Hidrotropismo. Hidrotropismo. ¿Sí? Estos son algunos, los principales. Creo que no me olvido de ninguno. Esta es una G. Así que bueno, chicos, espero que haya sido de mucha ayuda el video. Les voy a mandar la actividad al final de este video. Y después les voy a mandar otro video, pero con las respuestas en animales, que eso es un poquito más extensa.
Me gustaría hacer un trabajo práctico de los que yo hago todos los años con respecto a las plantas, pero bueno, va a ser un poco complicado. Quizás veo cómo se puede hacer. Está entretenido, a algunos no les gusta, pero se pone entretenido después. Así que bueno, chicos, les mando un beso y espero que se haya entendido mi letra. Un besito.